Estamos acá en este martes 2 de septiembre, siendo las 5:04 de la tarde, completamente en vivos aquí en el estudio de la Radio Agricultura. Soy Julio Isamit y usted puede acompañarnos en la conversación de Enfoque Público en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y dado que este es el programa de la tarde de la radio, para dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa y dotar de mayor perspectiva del debate y que a veces está secuestrado por la coyuntura, hemos querido tener aquí de invitado a don Ascanio Cavallo, periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo. Muy bienvenido, Ascanio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí, incluso a aquellos que nos están acompañando por YouTube. Voy a mostrar uno de los libros de Ascanio junto a Rocío Monte, La historia oculta de la década socialista 2000 a 2010, en un trabajo bien completo sobre esta década, pero también sobre otros grandes momentos de la historia de Chile. Estoy pensando en la transición y en el régimen militar. La verdad es que han sido un aporte público a la discusión muy contundente de Ascanio, en el caso del último libro, en compañía también de Rocío Montes. Y en ese sentido, preguntarte una cosa que puedo pecar de ingenuo, Ascanio, pero tú que has mirado la historia política de Chile reciente, en el régimen militar, en la transición, en la década socialista, las nuevas generaciones a veces somos demasiado críticos, y esto yo una vez lo conversé con el presidente Piñera y le dije, mire, lo invité a comer a la casa, me acuerdo, le dije, presidente, yo tengo la siguiente comentario. En los 90 enfrentamos la transición con grandes nombres, con grandes personajes, con titanes de la historia local, con un Patricio Elwin, con Gabriel Valdés, el mismo presidente Piñera, Andrea Alamán, y qué sé yo. Hoy día da la impresión de que jugamos con jugadores de segunda o de tercera división. ¿Cómo lo ve usted, dado la perspectiva histórica? Cada momento tiene sus equipos, tiene sus dificultades, tiene su situación, su contexto, pero en esa necesidad de tener políticos, líderes públicos de mayor perspectiva y no tan coyunturales. ¿Cómo lo ve Ascanio Cavallo? Mira, yo creo que si hay una explicación para la extraordinaria calidad del personal que llegó al Estado, al Parlamento, al final. Si hay una explicación que se pueda racionalizar, es que hubo muchos años de preparación. Claro. El régimen militar tenía capturada a alguna gente, pero en general no utilizó a gran parte de ese personal, que sí se fue entrenando y preparando en los centros de estudio, que eran muchos, ¿eh? En los años 80 eran muchos, más incluso de los que hay ahora. Imagínate. Pero te diría que en los últimos años yo veo un renacer de ese sistema, de esa manera de operar. Me parece que hoy hay muchos más centros de estudio y universidades, sí, claro, que los que había antes. Y mucha más gente asistiendo a ellos, ¿no? Bueno, no vi eso a comienzos de los 2000, ni el 2010, ni siquiera el 2015, por poner una fecha. Claro, había decaído porque efectivamente las generaciones jóvenes pudieron formarse al alero de diversos centros de estudio, ni que decir ya la generación Chicago gremial también queda al alero del gobierno, 20 sí, años de gobierno. Y se agotaron, digamos. Claro. Se acabó ese plan, ¿no? Claro. Se acabó el CED, digamos. Y la derecha más se había como parlamentarizado. También, claro. Entonces, claro, era más importante los asesores legislativos que... La derecha tampoco tenía cultura de centros de estudio. En Estados Unidos sí. Sí, claro. Pero aquí no. Entonces también, cuando se acabaron, que entraron muchos de ellos al Parlamento, digamos, ¿no? Claro, volvió a haber un problema de vacancia, por así decirlo, digamos, ¿no? Ascanio, y en ese mismo orden de idea, de darle tiraje a la chimenea, dicen que los políticos no se retiran. Una vez yo conversando con el presidente Elwin, el presidente ya tenía 91, 92 años, me tocó ir a verlo a la casa y le pregunté, quizá de manera ingenua o incluso ya falto respeto, le pregunté, presidente, ¿cómo es el retiro del político? Y el presidente Elwin tenía 91, 92 años y me dijo, yo no me he retirado. Claro. Fui al último consejo de la DC y no hablé, pero cuando quiera hablar, lo voy a hacer. Y cuando uno ve la historia, bueno, el presidente Ricardo Lagos está todo ese candidato presidencial, el presidente Piñera, si estuviera con nosotros hoy día, probablemente estaría en la papeleta. Estaría en la papeleta. Eso, sí, para ser sincero, ¿no? Veamos la suerte sí, entre gitanos. Entonces, ¿cómo ve usted también la necesaria como tradición y renovación? Porque en la pirámide de la política, la cúspide es muy chiquitita y los nombres tienden a repetirse. Si uno ve los candidatos presidenciales, lo hemos escuchado otras veces. Claro, pero la política es un tipo de oficio
que no tiene edad, digamos, o que no tiene límite. Claro. ¿Ah? La gente entrega sus vidas por esto, y por lo tanto entiende que no hay una razón para abandonarlo. Bueno, y una vez que ya le tomaste el gusto al poder, también pues, no hay una razón para abandonarlo. Por lo tanto, la única opción es que las generaciones nuevas empujen. Claro. Y empujen hasta sacar, digamos, ¿no? Que es un poco, si tú quieres, lo que le ha pasado a Michelle Bachelet, digamos, ¿no? Que hubo una presión para que se hiciera un lado. De otra parte, querían que no se hiciera un lado. Claro, que asegurara, o sea, un poco el resultado. Tenía presiones contradictorias. Pero lo que le pasó a la generación perdida, como la llamamos hoy, digamos, a la generación de Carolina Toá, de Ricardo Lagos Weber, es que no empujó lo suficiente. Claro. ¿No? Ellos deberían estar disputando hoy día el lugar en la papeleta. Bueno, y ese lugar también es un problema que también tuvo la derecha. Incluso el mismo José Antonio Kast se termina yendo de la UDI porque dice la generación de los Marcelo Forni, de la misma Marcela Cubillo, de Darío Paya, que eran no sé qué nombre le han puesto, qué grado le han puesto, si capitanes, tenientes, ya no me acuerdo la nomenclatura, pero en un momento quedó estancada y no fue capaz de asumir el liderazgo del partido. Algunos se abandonaron la política, otros armaron un partido distinto. ¿Cómo ve usted el surgimiento, si el surgimiento de un partido como Republicanos en la derecha y esta especie como de rearticulación de Chile Vamos en un eje UDI, RN, Bópoli, demócratas ahora, y una consolidación del Partido Republicano viene a sincerar la existencia de una derecha y una centroderecha, o es un síntoma mayor de una división más profunda? ¿Cómo lo ve usted, Ascanio Cavallo? No sé si más profunda, pero más larga. Yo creo que una división que tiene para rato. Y lo que yo veo es que el Partido Republicano no es algo tan distinto de un esfuerzo por recuperar como el espíritu fundacional de la UDI, ¿no? El partido misional con el que soñaba Jaime Guzmán, ¿no? Que después se pone partido pragmático. Claro. Y ahí gente como Kast, no digo que sea el único, empieza a percibir que hay una especie de pérdida de la matriz original y siente que es como su obligación recuperarla. Yo lo que veo en el mundo de Kast es más eso que una derecha alternativa, ¿no? Claro, no es como esa derecha alternativa que uno ve que surgimiento en Europa, es más bien como un originalismo, es como volver a los ideales. Esto es un retroceso, digamos, o una recuperación, como quieras llamarlo, pero es algo que está buscando raíces, no está buscando futuros. Claro. ¿no? Ahora, en ese mismo orden de idea, lo que usted dice, Ascanio Cavallo, la UDI tuvo diversos momentos, ¿cierto? Sí. Pero estuvo dispuesto a irse a Renovación Nacional como por un intento de salvaguardar su identidad. Pero después la UDI empieza a tener un éxito electoral en que el poder lo seduce en el fondo, porque al final pasaste a ser el partido más votado, con una bancada de diputados más grande, pero yo no sé si la unidad doctrinaria o unidad de misión o de finalidad era el mismo con la bancada de Lavín en los 2000 que lo que había soñado Jaime Guzmán en los 90. Y eso al final, años después, termina materializándose y cristalizándose en la división con el Partido Republicano. Claro. Hay que recordar que la elección del 99-2000, claro, la de Lavín Lagos, ¿verdad? Ese es el momento donde la UDI tiene que decidir si va a ser un partido testimonial o va a ser un partido pragmático. Y decide ser un partido testimonial y pierde la elección. Claro. A juicio de Lavín y de muchos de los que lo seguían, fue por no ser pragmáticos, digamos, ¿no? Así es. Yo creo que era más profundo el problema, pero era más difícil que ganara Lavín, digamos. Claro, tenía unas dificultades mayores. Ahora, en los pero estuvo a punto. Pero estuvo a punto, eso le iba a decir, que era como en primera vuelta un voto por mesa. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo le demuestras que no es ese el camino? Claro, un camino que además te llevó a ser el partido más grande. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, esto le pasó a la democracia cristiana antes también. Que para allá iba. Claro, en los años 60 tenía esta disyuntiva horrorosa, digamos, sobre todo a finales del gobierno de Freire, ¿no? Vamos a ser un partido de principio, un partido pragmático, vamos a estar con continuidad del gobierno o ruptura con el gobierno. Recordemos que el que inventó la palabra unidad popular fue Radomiro Tomic, fue un demócrata cristiano, no fue un izquierdista. Así que no es tan raro, es una situación en la que los partidos, digamos, esta es la enfermedad del crecimiento. Claro.
Los dolores del crecimiento. Los dolores finales del crecimiento. Estamos conversando con Ascanio Cavallo, periodista, escritor, Premio Nacional de Periodismo, su obra, entre otros, La historia oculta de la década socialista, también de la transición o del régimen militar. Ahí, Ascanio, preguntarle a propósito de lo que usted decía de la democracia cristiana, porque en los años 50, 60, la gran fuerza política chilena fue la democracia cristiana. En la elección de Eduardo Frei Montalva, la derecha se omite, ¿cierto? Y hay una contundente votación de Eduardo Frei. Liderazgo que permanece después de la transición. O sea, cuando llega el 90, el primer presidente electo es demócrata cristiano. Claro. El segundo también. Claro. Y si usted ve las presidencias de la Federación de Estudiantes, los sindicatos, los centros de estudio, los centros de alumnos de colegio, universidad, están en general controlados por la democracia cristiana. O sea, están en la cúspide de su poder. 10, 15 años después o 20 ya es muy marginal. ¿A qué cree usted que se debe esta como crisis de la democracia cristiana y que ahora ya vimos hace poco ya la negociación ya simplemente por cupo, sin ningún eje gravitacional muy relevante? No, yo creo que la democracia cristiana cumplió un ciclo histórico importante, digamos, y realmente ese ciclo no se cumplió en los años 60, se cumplió en los años 90, donde permitió una agrupación que no había sido posible, digamos, que era juntarse con la izquierda. No había sido posible, creo yo, en gran parte por responsabilidad de la izquierda. Por eso que al final hay que entender la concertación como una concesión más bien del Partido Socialista o una revisión de su pasado, ¿no? Para conformar un gran polo de centro-izquierda en ese momento. Ahora, después la democracia cristiana vivió un proceso interior muy desgarrador, ¿no? Donde las facciones se han sacado los ojos, se han asesinado una tras otra, ya ha terminado con una facción, ¿verdad?, dominante, que es la que hay hoy día, que administra los restos del naufragio, porque no es más que eso. Bueno, en ese mismo orden de idea hay un poema que dice: no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y yo no logro, querido Ascanio, identificar algo que sea la fuerza viva de la democracia cristiana. Porque en los partidos le cuesta morir. O sea, tú puedes tener un partido que mientras tenga concejales, tenga 5 diputados, tenga bancada, más va a tener fondos públicos. O sea, no es que un partido muera de un día para otro, pero sin embargo carece de fuerza viva. O sea, yo me imagino que si usted y yo fuéramos hoy día a la sede del Partido Comunista, habría gente, habría vida, va al Partido Republicano, tiene actividades todos los días. No me imagino la misma intensidad en la democracia cristiana. Entonces, ¿qué futuro puede tener hoy día un partido como la democracia cristiana, o simplemente usted dijo administrar el naufragio hasta aquí a que no queden restos? Y de pronto estos partidos obtienen algo de una fusión con otros, de algo que apareció en algún momento que no estábamos viendo hoy, digamos, y que se convirtió en un motivo para unirse y ser algo más grande. Pero sí, como dices tú, pueden vivir muchos años, ¿verdad?, a la deriva, solo que de eso viven unos pocos. Claro. No más, digamos, no muchos. Es verdad, tiene pocos socios controladores. Pocos socios, claro. Oiga, Ascanio Cavallo, estamos conversando con el Premio Nacional de Periodismo, Ascanio Cavallo, respecto al panorama político del país, un poquito más en perspectiva, sin entrar tanto al área chica de la elección. Obviamente le quiero preguntar algo de eso porque quizás es lo más sabroso, pero el punto de vista de mirar esto con horizontes más amplios. ¿Qué rol tiene hoy día, por ejemplo, la figura de un Pinochet? Yo leo su libro La historia oculta de la década socialista y parte con un capítulo que dice: el otoño comienza en Londres, y precisamente a propósito de la detención del general Augusto Pinochet en Londres. Y lo digo porque estamos, no sé, a 9 días del 11 de septiembre, en que esto va a volver a ser tema. Y yo, cuando converso con mi amigo de izquierda y les digo que el muro de Berlín cayó, me dicen: oye, Julio, tú estás hablando de historia, eso pasó hace tanto tiempo, miremos el futuro. Pero para ellos el 11 de septiembre no es historia y no es mirar el futuro, es: oye, el 11 de septiembre fue ayer. Esta es una idea de Roberto Ampuero que siempre me ha comentado. Me dice: mira, para la izquierda el 11 de septiembre es ayer. En la caída del muro de Berlín, que es más reciente en el tiempo, fue hace muchas décadas. ¿Sigue habiendo agua en esa piscina para el debate sobre el rol de Pinochet? Yo leía recién un libro de Daur Juranovic sobre las paradas militares, bueno, por razón cronológica, cuando ve año por año, naturalmente Pinochet fue el protagonista de 17 de esas paradas militares, claro. Pero en el fondo, ¿qué impacto, qué rol puede tener hoy día en generaciones que ya no resultan tributarias, o que el 11 de septiembre haya sido su hito fundamental? No, yo creo que cada vez menos, y va
camino a la desaparición, como es normal, ya fue muy poco en los 50 años. Claro. Ese intento de convertir los 50 años en un hito político y cívico, digamos, no resultó mayormente. Más bien produjo un debate que yo creo que a una parte importante de la izquierda no le gustó. Claro. Puso en cuestión cosas que no se habían discutido antes, como la relación de la Unidad Popular con el presidente Allende. Una cosa muy desagradable, claro, ¿no? Para los que la vivieron, muy desagradable. Algo que nadie quiere recordar en el mundo de la izquierda. Claro, eso lo meten debajo de la alfombra. Sí, bueno. entonces, pero eso apareció en los 50 años. Apareció la propia ambigüedad del presidente Allende en muchos temas. O sea, aparecieron ciertas pústulas que yo creo que los que promovían la celebración no hubiesen querido que saliera. Pero eso es lo que pasa cuando tú miras al pasado, que al final, digamos, la historia tiene un componente incontrolable y inmoldeable, digamos, ¿no? No lo puedes manejar a tu antojo. Y también depende algo del momento político, porque quizás para los 30 años, para los 40 años, las cosas que usted acaba de comentar eran indecibles. Claro. Pero los 50 años, después del estallido social y de una derecha más envalentonada, después del 4 de septiembre, qué sé yo, bueno, el libro de Daniel Mansuy, a propósito de Salvador Allende, que muestra estas contradicciones de la Unidad Popular con el mismo presidente Allende, que llegaron a haber encuestas que decían claro, que la gente valoraba más el gobierno de Pinochet que el de Allende. El Partido Comunista decía que esa era una pregunta que no se podía hacer. Bueno, al final es como, oye, si los hechos se contradicen con la ideología, mal por los hechos, ¿cierto? ¿Va a haber algún momento un espacio para mirar esto con mayor objetividad y mayor distancia? Especialmente cuando, insisto, pasan los años. Yo vengo a un colegio de Nascania, el Instituto Nacional, que hasta las clases de religión era Salvador Allende, Augusto Pinochet, o sea, era muy politizado, pero el eje fundamental era ese. Yo en las nuevas generaciones no veo que lo que decida si un cabro de derecha o de izquierda es el 11 de septiembre o el gobierno militar. Es más probable que sea el 18 de octubre. Claro, no sé cómo lo ve usted. Yo también vengo del Instituto Nacional. Pero sí, vamos a cantar el himno. pero me tocó la época de la Unidad Popular. Claro. Y no era tan distinto. Eso es una cuestión importante como para tener a la vista. ¿No? No es tan original lo que hacen las generaciones estudiantiles. En general se parece mucho a lo que han hecho otros antes. Claro, el instituto es un colegio muy politizado, probablemente el más politizado de Chile. Pero también yo creo que ha perdido esa característica, era una especie de reflejo de lo que estaba ocurriendo en la sociedad, digamos, y tenías, ¿verdad? Bueno, tú estuviste en un centro de alumnos de derecha, en mi época gobernaba un centro de alumnos de derecha. Mira. En pleno golpe de Estado, el gobernante, el que tomó la decisión de abandonar el colegio esa mañana fue un centro de estudio de estudiantes de derecha. ¿En la mañana del 11 de septiembre? En la mañana del 11 de septiembre. Pero mire. Bueno, se nos está armando la conversación aquí con Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con el autor del libro La historia oculta de la década socialista y tanto otro ya clásico del periodismo nacional. No se vaya. En esta conversación con Ascanio Cavallo, que tiene muchos títulos, pero el más importante es el de institutano, exalumno del Instituto Nacional ahí, compañero de colegio. Preguntarte, Ascanio, a propósito un poco de cómo fue la concertación. Y lo digo por una cuestión tremendamente reciente. En una entrevista al The Clinic, el alcalde Max Luxich de Huechuraba dijo que él no sentía derecha, que él se sentía de una concertación. Estaba esperando que se armara una concertación 2.0 de izquierda y derecha. Yo para adentro pensaba, decía, oye, la concertación no es que haya tenido gente de derecha, era de centro y centro-izquierda. Sí. Más bien, y yo, que no me gustó la entrevista, tuiteé o puse algo así del estilo, mira, el lugar donde está la gente de derecha e izquierda es el Congreso Nacional. Esta idea de coaliciones donde podemos estar todos independientes de nuestras diferencias es un poco ingenua, pero yendo al rol de la concertación, hay muchos que son viudos de la concertación, de su valoración de la institucionalidad, de cómo en el fondo se habían hecho propio ese plan de transformación económica, que había ciertos consensos técnicos que no cuestionaron, en momentos en que se cuestiona hoy día todo. ¿Cuál cree usted que va a ser el legado de la concertación y si hay alguna posibilidad de resucitarla? No, mira, no quiero hacer la historia larga, pero la concertación empieza a fraguarse alrededor de la primera mitad de los años 80, con una especie de mini acuerdo, digamos, de acuerdo muy ligero
entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Un Partido Socialista. Claro. Uno. Cuando llegamos al 88 había 8. Había 8 fracciones que tenían igual peso, sí, claro. Mientras no se demostrara lo contrario. Claro, entonces no había una elección que no fuera, había que confiar en la palabra. Exactamente. Entonces, es bueno recordar que cuando se llega al plebiscito del 88, al triunfo sobre Pinochet y todo eso, la Concertación eran 16 partidos. Pinochet se burlaba, decía, ¿cuándo se van a poner de acuerdo los 16 partidos? Pero 3 años después ya eran 4. Claro. 4 partidos, digo, ¿no? Entonces, se fueron fusionando. Efectivamente, en esos primeros años hubo algunos que participaron de la Concertación. Estoy pensando en gente como Riesco, pero eran muy pocos, claro, ¿no? Y yo diría, estaban en posiciones subalternas, aunque Elwin tuvo mucho cuidado de incorporarlo a decisiones de Estado importantes. Federico Willow estaba también. Mira. Para no perder ese pequeño rasgo, ese pequeño... de mayor amplitud. Brochazo de mayor amplitud. Pero como te digo, eso duró hasta Elwin. Después yo con Frey creo que ya no hubo más de eso. Y con Lagos menos. ¿No? Ahora, si uno se pregunta por el legado de la Concertación, en realidad el legado es lo que ocurre después del 2010 hasta el día de hoy, digamos. Claro. Esa es la continuación. Y eso tiene mucho de luces y mucho de sombras, ¿no? Hoy día tendemos a exagerar las luces. Claro. Porque hay... Esto es relativo, lo estamos comparando. Claro, hay más sombras ahora. Claro. También, ¿no? Pero las gestiones, digamos... Las 3 primeras gestiones presidenciales, claro, son bastante ejemplares, ¿no? El manejo del Congreso. También tenían otro parlamento, ¿no? Sí. Ya hablamos de eso al comienzo, un parlamento configurado por otro tipo de personas, ¿no? Personas que habían tomado formación en los centros de estudio, en fin. Claro, el presidente del Senado era Gabriel Valdés en el Congreso. Claro, o sea, sí, es distinto conversar así. Y el de la Cámara de Diputados era José Antonio Viragallo. Claro. Entonces, no, efectivamente era otra categoría de políticos, pero supongo que los países van eligiendo lo que se merecen también. Pues. Ya, pero no sea tan crítico con Chile. No, bueno, esperemos a ver cómo sale esta elección. Y en ese mismo orden de ideas, Caño, respecto al legado, las luces y sombras, ¿por qué la izquierda un poco abandonó, o la izquierda más dura, no sé si esta izquierda era ya demasiado extraparlamentaria y que durante muchos años fue marginal, pero, por ejemplo... Yo vengo, mi familia es miti-miti, la mitad votaba por la Concertación, la otra mitad por, no sé cómo se la llama lo primero, pero la Alianza por Chile, del sí, del no, o sea, están claro, los dos votos muy presentes. Pero probablemente la gente de derecha no veía a Patricio Elwin como alguien propio, era más bien un adversario. Sí. Y ni que decir Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero mira hoy día Chile, a 40 años de eso, el presidente Elwin ya es más un liderazgo de centro y centro-derecha que alguien que lo trata de levantar izquierda. Sí. Cuando fue el funeral del presidente Allende, acuérdese usted que la Confech no quiso suspender una marcha por el centro de Santiago donde iba a pasar el funeral del presidente Elwin. Las columnas que se escribían eran más optimista o más tributario, más agradecido al presidente Elwin de columnistas de derecha que de izquierda. Yo me acuerdo que escribí una columna para el Libero y me escribe el editor y me dijo, oye, ¿puedes cambiar el tema? Le dije, ¿pero por qué? Me dice, es que todas son del mismo tema. Entonces todos los columnistas están escribiendo de Elwin. Y me decía, y qué raro porque todos estos tipos, ninguno de ellos hubiese votado por Elwin en los 90, 20 años después están todos alabando a Elwin, y ni que decir Eduardo Frei Ruiz-Tagle hoy día, que es lo más parecido a Cincinato y Cicerón. Claro. Bueno, pero lo mismo ha estado pasando con el presidente Piñera, sí, ¿no? Hay una especie de reivindicación tardía, posterior. Estas cosas nunca ocurren en vida, en realidad. Al que más le pasó es a Elwin. Claro. Elwin disfrutó esa glorificación temprana, ¿no? No, a mí me parece normal, pero creo que hemos pasado un periodo muy malo, muy amargo, durante 4 o 5 años, digamos, donde pensamos que el país estaba... si no hundido, a la deriva. Total. Y al borde del naufragio, ¿no? Y yo creo que eso ha templado un poco nuestras opiniones sobre el pasado, sobre todo el pasado, ¿no?
Quiero preguntarle a Ascanio a propósito de las nuevas generaciones. Estoy pensando en los que están hoy día en el gobierno. O sea, para ser literal. Y otro día un amigo conversaba con alguien de izquierda y me decía, mira, le pregunté, ¿habrán madurado? Y ¿sabes lo que le respondió? Y yo quedé con cierto temor. Dijo, mira, los que estamos en el gobierno hemos madurado. Nos dimos cuenta de lo distinto que es con guitarra, para ponerlo en términos fáciles. Pero no sé si los que están en el Congreso han tenido el mismo proceso. No sé si los que se han quedado en las fundaciones o en los centros de estudio han tenido el mismo proceso. Claro, porque a mí también me pasó, me tocó estar en el gobierno y una cosa es crear un video un video en redes sociales, otra cosa es ir a un programa de radio y una cosa muy distinta después es ser ministro y te institucionalizas. En cierto modo te vuelve un poco más fome porque tienes muchas cosas que estar atendiendo al mismo tiempo. Es decir, oye, mira, es fácil pegarle y decir lo peor de alguien de izquierda, pero si sabes que en un año más, o en 2 años más, o en 5 o 10 vas a estar con ellos en una comisión del Congreso, bueno, tienes que llegar a un acuerdo. Bueno, y yo quedé con esa idea. Dijo, mira, los que estamos en el gobierno, lo conversé con Javier Velasco, que es el embajador de Chile en España, y él me dijo, oye, qué duro nos hemos tratado y qué injusto hemos sido. Y yo que tengo la bala pasada por el 18 de octubre y tengo estrés postraumático, Ascanio, le dije, mira, no les creo nada hasta que usted sea en oposición, porque mientras sea un gobierno es fácil decir, aprendimos, maduramos, qué importante el Estado de Derecho, las instituciones y el orden público. Lo importante es verlo cuando estén en la oposición, cuando los incentivos los lleven en la irresponsabilidad. Pero ¿qué podemos esperar de una izquierda muy contundente que ha estado en el Congreso y que ha estado en las fundaciones más agitadoras, movilizadoras de lo que podría venir? Lo digo porque se ha puesto de moda hablar de la paz social que podría estar en el próximo gobierno. ¿Cómo lo ve usted, Ascanio Cavallo? Fíjate que hay una proporción bien alta de esa generación que en realidad son hijos de figuras de la Concertación, ¿no? Con lo cual, en verdad, habría que dar un examen freudiano a esto, ¿no? En cuánto de esto ¿Qué problema tenían en la casa que nos generó todo esto? Claro, y cuánto tienen de venganza, de respuesta, de desafío al padre, digamos, ¿no? Yo tengo hijos grandes, pero no me he sentido nunca agredido por ¿Tan ellos. cuestionado? No. Pero sí me doy cuenta de que está esta tendencia, digamos, a pensar que en fin, que los padres no hicieron lo que debían haber hecho, ¿no? Y que no se esforzaron por lo suficiente. ¿Por qué transar tanto? ¿Por qué no ir hasta el fondo, digamos? ¿Y por qué no construir, digamos, el verdadero socialismo, ¿no? Suponiendo que haya uno verdadero? Y se encontraron, y esto se juntó, digamos, esta agua se juntó con un cierto aceite que venía de las universidades, que eran académicos con algún grado de frustración, muchos de ellos también, por lo que no había pasado, por lo que no había ocurrido, y con teorías nuevas sobre todo. En esa misma línea, Ascanio, metiste el tema de las universidades, y en las universidades ha sido pasto fértil para este tipo de surgimiento de movimiento. Yo lo digo, Yole Jackson fue presidente de la FEU cuando yo era alumno, me tocaba conversar con Ricardo Sande, que fue uno de los últimos presidentes de FEU de derecha, y me dijo, a mí alguien de izquierda me gritaba en una asamblea diciendo, tú eres de los que violaban derechos humanos. Dice, pero yo tengo 22 años. No, es que tú eres el hijo de los que violaban, pero te puedo asegurar que mi papá no tuvo nada que ver con eso. Entonces, en la cabeza de esta gente, todos los de derecha son los descendientes políticos de violadores de derechos humanos y que están dispuestos a cualquier cosa en política. O sea, las denuncias de acoso sexual, de abuso sexual, casi siempre son en periodos electorales y contra candidatos de derecha. Es una cuestión insólita y que hay gente que ha tenido que llegar hasta tribunales para demostrar su inocencia. Pero dicho eso, ¿por qué las universidades? O sea, ¿dónde está el pecado original de la universidad? Yo consigo la universidad como ese espacio que diría Ortega y Gasset de docencia, de extensión, de acrecentar el conocimiento, pero se ha convertido en muchos lugares en un nido de cierto resentimiento, de utilización, donde la identidad de los proyectos vale poco. O sea, si hay profesores de una universidad como la Católica, que yo creo que tú los das vuelta y los sacudes y no hay nada del proyecto que soñaron los fundadores de la Universidad Católica en ellos, sin embargo siguen ahí haciendo clases, que van terminando como influenciando a los alumnos y que a veces tiene una distancia muy grande de la realidad. O sea, a mí me complica la falta de identidad de proyectos, pero también me complica la falta de realismo. O sea, la distancia que existe entre la mirada de un profesor universitario con la realidad del Chile común y corriente es tal que luego se genera la frustración que cuando la
gente va a votar, votan cosas muy distantes a ellos y empiezan los ninguneos, ¿cierto? El facho pobre, que votan así porque son ignorantes, y no es un fenómeno solo chilensis. En Inglaterra, Ascanio, cuando ganó el Brexit, la primera reacción de la izquierda es decir, oye, el Brexit ganó en un lugar donde había gente más pobre y menos informada o menos educada. En cambio, la paradoja es que cuando en los mismos lugares gana la izquierda, resulta que la gente es súper inteligente y con conciencia social. Claro. ¿Cómo influye esa distancia del mundo académico con la realidad, con el ninguneo al electorado que parece que va de la mano? Yo creo que harto, pero no es un fenómeno local. Claro, no. Es un fenómeno que está trayendo ahora, está pagando sus costos altísimos en Estados Unidos, sí, con Trump, ¿verdad?, que quiere intervenir las universidades y las está interviniendo, de hecho. Argentina, que es una catástrofe en esto. México hace ya mucho tiempo. Y las universidades europeas, no digamos Londres, sí, que supongo que es un fenómeno que tiene que ver con lo que tú dices, la distancia entre la situación de la mayoría de los académicos y la realidad política y social, y la impotencia que provoca al no poder intervenir en esa realidad. Entonces, en cierto modo, los alumnos son como el instrumento. Claro, a veces carne de cañón y otra vez instrumento. Como el arma para hacer esa intervención que los propios académicos no han sido capaces de hacer. Yo creo que hay algunos casos donde eso es, en fin, es un aporte a la sociedad porque se trata de muy buenos académicos y forman muy bien a sus alumnos, claro, independientemente de lo que ellos hagan después. Y en otros casos, claro, no va a terminar bien esto, ¿no? Una instrumentalización. Bueno, estamos conversando con Ascanio Cavallo, escritor, periodista, Premio Nacional de Periodismo, acá en Enfoque Público. Son 19 minutos para las 6 de la tarde. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Ascanio. No se vaya. Unos minutitos, Ascanio, no puedo dejar de preguntarte. Una entrevista de Jorge Desarmó, es un destacado economista, ex consejero del Banco Central, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, marido también de Belén Matei, que dio una entrevista el fin de semana y dice que en un eventual gobierno de Belén Matei hay menos riesgo de un problema con la paz social o que esto se acrecentaría en un gobierno de Kast a propósito de los recortes del gasto público. Más allá de los dime-diretes de una campaña, presumo que si Pía era sola, la entrevista diría algo distinto, ¿cierto? Pero más allá, yendo al tema de fondo, Ascanio, ¿puede ser la paz social una moneda de promesa electoral? O sea, ¿en qué tipo de país vivimos de que cuando uno elige un candidato no solo tiene que pensar en la mejor persona que represente tus ideas, tus principios o el plan de trabajo para Chile, sino que estar preocupado de si es que no le van a incendiar las calles, ¿cierto? O sea, a eso hemos llegado la erosión democrática o el Estado de Derecho. ¿Y cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cuál es tu llamado a atención? Porque es como para cerrar por fuera, en el fondo. No, yo creo que esa es una amenaza completamente vacía, digamos. Existe hace mucho tiempo. Yo escuché amigos de derecha que decían esto en la época de Elwin. No es la primera vez. No es la primera vez. Y se ha utilizado con abundancia después de los sucesos de octubre del 19, digamos. Pero yo creo que ya es bastante evidente a estas alturas que no hubo un controlador de esos sucesos, ¿no? Claro, no un control único, socio mayoritario. Pudo haber habido episodios, momentos, lugares que hayan estado bajo el control de alguien, pero nadie tenía esa capacidad, y eso lo ha reconocido el presidente del Partido Comunista, el anterior, digamos, Teller, lo ha reconocido la gente de izquierda, la gente del Frente Amplio. Nadie tuvo control de eso, como nadie tuvo control real de la lista del pueblo después de la convención. Claro. Hasta su alianza con los comunistas fue complicada, digamos, ¿no? De manera que no hay la capacidad de ningún grupo, de ningún partido y de ningún sector para movilizar y alterar la paz social de una manera como la que sugieren esta especie de amenaza implícita o explícita. Yo creo que es una tontería. Ascanio, no sé si está en tus planes, pero si tuvieras que escribir la historia oculta del 18 de octubre o la historia oculta de los últimos 10 años, ¿dónde pondrías tu acento o qué sería lo que hoy día te llamaría la atención como una línea, una hebra? Yo te digo la mía. Yo encuentro que un país o un gobierno al que tiene el nivel de daño que tuviste en tu capital
no saber qué pasó, porque yo estoy de acuerdo contigo que puede ser que no haya un controlador, pero no saber qué pasó, y eso me parece indigno de un país, en el fondo, me parece indigno de un gobierno, me parece indigno de un Ministerio del Interior. Es como, hay una... me está gustando mucho esto, el libro de Scurati, de Mussolini. En una parte dice que está Mussolini reunido con sus fachos y dice, mira, allá está la Guardia Real, saben que estamos reunidos para organizar un golpe y no hacen nada. Entonces hay que hacer un golpe, porque ese es un Estado que no vale la pena. ¿No nos pasa algo parecido? O sea, como te queman tu capital y, mira, en verdad, ya pasó. Mira, pasa muchas veces, ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Nadie fue dueño de los sucesos de mayo, a pesar de que toda la ultraizquierda se la disputó después. Claro. Pero nadie fue dueño originalmente de la Revolución Francesa, para que no especulemos más todavía. Nadie fue dueño del levantamiento de Alemania en el 18. Así que no creo que sea una debilidad particular, pero es verdad que lo que nos faltó a nosotros es una explicación. Yo creo que quienes fallamos fuimos nosotros, los periodistas. Claro. No, porque los políticos tienen sus propios intereses y tienen sus propios problemas. Ellos iban a decir cualquier cosa, digamos, pero nosotros no hicimos nuestro trabajo. Muchos nos dio susto, ¿no? Muchos no salieron por miedo, muchos no salieron por inexperiencia, porque no sabían cómo enfrentar una calle en llamas. Claro. Pero ni siquiera en los días posteriores. El único trabajo en serio lo hizo Iván Poduje, recorriendo los puntos donde habían quemado grandes cosas como el metro, para identificar qué había ahí. Claro. ¿No? Ese trabajo había que verlo. Ahora, ese miedo que tú te refieres, Ascanio, ¿es un miedo a temor físico propiamente tal de la violencia o de la funa, por ejemplo? Porque ¿por qué hoy día un periodista no lo hace hoy día? ¿Es temor a lo políticamente correcto, la funa? No, yo creo que hoy día los medios están muy debilitados, los periodistas están muy débiles, digamos, frente a lo que cuesta un trabajo como este. Claro. No, en ese momento era miedo físico. El miedo de ir con una grabadora a una multitud que te va a identificar como periodista y te va a hacer pedazos. Claro. Esto mismo pasa con las barras bravas, pasa con todas las multitudes, digamos, ¿no? Claro. Los periodistas somos enemigos en las multitudes. Pero eso no lo supimos manejar el 2019. Y nuestros canales de televisión cubrían este hecho con una cámara fija sobre un edificio de la Plaza Italia. Porque no se atrevían a mandar un camarógrafo. Sí, claro. ¿Se fija? Entonces, tuvimos un déficit que lamentablemente el país ha estado pagando todo este tiempo. Para terminar, nos queda un minutito, me dice aquí la Trini Mate. En este minutito es, ¿qué tanto ha madurado Chile después del 18 de octubre? Yo, te soy sincero, yo tengo estrés postraumático. O sea, no me consideres en tu ecuación, pero pienso en el chileno común y corriente. Yo converso con mucha gente y siento que esto ya se olvidó. De repente hablo a alguien del 18 de octubre y me dice, pero se me había olvidado todo lo que acabas de decir. Y claro, yo digo, yo tengo este estrés postraumático y yo estaba en la moneda ese día, entonces obviamente me afecta distinto. Pero ¿cuál es tu valoración de hoy día a 5 años, 6 años ya del 18 de octubre? No, yo creo que hubo, que digamos, que hay un sentimiento de repudio, de rechazo. Y no creo que sea nuevo, creo que se inició ese mismo día. Lo que pasa es que se inició por gente que no se atrevía a reaccionar, digamos, ¿no? Pero rápidamente se expresó en la votación del rechazo, 2 años después, digamos. No, yo creo que hubo rápida conciencia. Acuérdate que al día siguiente gente de los mismos barrios fue a reparar las estaciones del metro. No. Puede pasar lo mismo con los periodistas. Fue un temor físico, pero a la hora del secreto, la urna, salió fuerte y claro. Ascanio, te quiero agradecer haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Muchas gracias, Ascanio Cavalo, por esta conversación. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, lo dejamos invitado para mañana, miércoles 3 de septiembre, seguir conversando aquí en Enfoque Público. Que esté muy bien. Chao.